Llegó la hora de Cuentos en Pijama. 30 minutos transitando por anécdotas divertidas, curiosas y misteriosas que acontecieron en la historia. Relájate de lunes a viernes desde las 10 de la noche con Cuentos en Pijama. Bienvenidos. Muy buenas noches. Hoy de nuevo en esta cita, hoy viernes. Qué rico volver a estar con ustedes, acompañándolos con Cuentos en Pijama. Quiero recordarles que los días festivos no tenemos programa y ayer pues no tuvimos el programa tampoco porque esta casa, Munera Islas, transmitió un partido de fútbol bastante importante en el campeonato de este semestre. Pero bueno, ya estamos aquí con una historia fascinante. Hoy les traigo un personaje de película, se llama La Gaitana, a propósito del 20 de julio que celebramos la independencia de Colombia. La Gaitana, aunque fue una indígena guerrera, atrevida, una estratega militar en su zona, en el Huila y en el Cauca, tiene todos los visos y todos los matices para convertir esta historia, este cuento, en algo muy, muy divertido, muy espeluznante también, porque su historia es trágica. Pero la traigo a colación del 20 de julio, aunque como decía ella, no vivió en la época de la independencia, ella vivió unos casi 300 años antes. Le tocó vivir en la época en que la conquista fue aberrante, fue cruel, fue salvaje. Así que bienvenidos al Cuento en Pijama, La Gaitana. La Gaitana fue una mujer valiente, lo decían los mismos españoles, le tenían mucho miedo porque era demasiado audaz, tanto que cuando ellos la conocieron los españoles en el campo, pues digámoslo así, de batalla, porque ella con sus tribus se enfrentaba a todos estos soldados que venían a conquistar y a acabar con todo en América, especialmente pues en estos países de México al sur. A ella la veían y decían, no, es que ella no parece una mujer. Ella pues porque sabemos que es una mujer, pero para nada lo parece. Solamente la describen como una mujer muy, muy delgada. Pues yo creo que no podía ganar mucho peso porque ella vivía en una sola guerra con estos españoles. Tanto es así que en la época ella vive por allá en el año 1539, es como el referente que tenemos. Ella en aquella época con las tribus indígenas, estos indios ya tenían fama de ser caníbales, inclusive en los registros históricos los mencionan como los indios caribes, pero no porque fueran de la costa o cerca al mar Caribe, sino que Caribe le decían a los que les gustaba comer carne humana. Entonces, cuando los españoles, los que sobrevivían a todas estas guerras, todos estos encuentros con las tribus de la Gaitana, volvían a España, ellos llegaban y contaban, no, eso allá es espectacular, qué geografía, qué paisajes, qué ríos, pero no, la gente pues es miedosa, comen gente, mejor dicho, vinimos de milagro, pues nos salvamos. Pero cuando regresaban aquí, la gente pues les echaba la bendición y de pronto no te volvemos a ver, esa gente se los va a comer allá. Y no era mentiras, porque sí, estos indios eran muy bravos, muy, muy atravesados también con esta gente que los atacaba, los saqueaba, les robaba todo, los engañaba. En ese escenario se desenvuelve pues la vida de la Gaitana, pero la vida de la Gaitana está muy, muy ligada a un personaje español. Era un capitán que comandaba un ejército
Pedro de Añasco, un hombre también salvaje, sanguinario, mataba indígenas porque sí, y de una forma muy cruel. Entonces lo que recibía en respuesta era también con muerte, también con esa sed de venganza de parte de los indígenas atacados y casi que acorralados en su propia tierra. Cuando estos invasores, pues los españoles, se encuentran con estos indígenas que los llaman antropófagos y que dicen, no, esta gente es peligrosísima, aquí lo que hay trabajo es por hacer, porque esta gente la tenemos que bautizar, esta gente la tenemos que evangelizar, y por eso en cada viaje que venía de España hacia América, venían cada vez más y más sacerdotes para ubicarlos por todas las regiones del país y otros países de Latinoamérica, porque era como la obligación de ellos volver gente a los que ellos denominaban salvajes, y más a esta gente de la gaitana, que ellos la denominaban la fiera, le decían el animal. Pedro de Añasco decía, es que yo no veo la hora de encontrarme con ese animal, porque la tengo que matar, tengo que acabar con ella, porque acabándola a ella voy a aplacar a esos indígenas que se me están atravesando. Pedro de Añasco se congracia mucho con un indígena él lo llamó Don Rodrigón, era hijo de el cacique Pío Gonza, pero Don Rodrigón, que le puso el nombre pues Pedro de Añasco, nunca se supo cómo se llamaba realmente, fue el nombre que le puso el español. Este hombrecito, este indígena, se vuelve como el soplón, el que le dice por dónde está la gaitana con su gente, el que le dice no nos metamos por allá porque tiene mucha gente y nosotros somos más poquitos, mientras esperaban pues los refuerzos de Pedro de Añasco. Así se va desenvolviendo toda esta escena de esas guerras que se desenvolvieron pues en el Huila, en el Cauca. Un buen día, Pedro de Añasco toma como prisionero un indígena muy importante y le hacen un juicio y lo condenan a la hoguera. Entonces lo queman vivo, pero el viciecito de Pedro de Añasco era cuando estaba matando a sus víctimas, les preguntaba que cómo se sentían. Él le pregunta al indígena cuando lo tiene ya en medio de esas brasas, ese fuego, le dice, bueno, ¿y usted cómo se siente? Y este indígena le dijo, yo me siento muy bien. Fue capaz, entonces estos más les daba esa aire, decían, no, estos indios pues no los domina es nadie. Y siguen esa locura de ir de población en población con Don Rodrigo pues asesorando y acompañando a Pedro de Añasco. Mientras tanto, en una de esas guerras que tienen, toman prisionero al hijo de la gaitana, era el único hijo que ella tenía. Lo toman prisionero, Pedro de Añasco le hace su juicio, lo condena también a la hoguera, lo queman vivo y la gaitana mira de lejos cómo queman a su hijo y cómo escucha ella también los gritos de dolor, de todo ese horror que está viviendo. Y ahí sí esa mujer se sale de sus cabales y se va y congrega, empieza a llamar a toda la gente de sus tribus, a los guerreros más capaces, a los caciques, que les dice, bueno, esto ya sí se declaró la guerra aquí, impresionante, porque Pedro de Añasco ya no tenemos forma de llegar a ningún acuerdo, a nada, a ninguna paz. Empieza esa persecución, digámoslo así. Un día Pedro de Añasco toma 20 soldados de él y les dice, bueno, nos vamos a ir por aquel camino, por ese río, vamos a hacer una avanzada, vamos a ver cómo nos vamos pues estudiando esto para ver y llegamos a unos pueblos que necesitamos pues someter.
Don Rodrigo le dice, vea, no se vaya solo, espere que llegue pues toda esta gente que está en aquel pueblo, porque pues no sabemos qué es lo que pueda pasar. Él de todas maneras le dice, no, es que no vamos sino pues hasta allí a mirar y nos devolvemos. Pero en esa ida, en la tal avanzada, ya la gaitana viene con su gente y lo toma prisionero y a los 20 soldados que él tenía. Se los llevan para su campamento, les hacen un juicio y la gaitana toma a Pedro de Añasco, lo sienta en una piedra y le dice a uno de sus guerreros, le dice, bueno, amarren este tipo. Ella se refería también a él como animal, salvaje, porque eso era el trato que se daban de lado a lado. Entonces lo sientan en esa piedra, lo amarran. La gaitana toma una lesna de piedra. Una lesna es como una especie de destornillador que termina en una punta. Y esto, como era de piedra, imagínense ustedes lo afilado que podía estar. Toma la lesna y le saca un ojo a Pedro de Añasco. Y ella manda a traer una bandeja de oro, porque lo que ella también quería era que este personaje viera el oro, porque ellos eran enfermos por saquear, por llevarse todo. Entonces coloca el ojo en la bandeja de oro y le dice, a ver, don Pedro, ¿y cómo se siente? Este hombre ya se está retorciendo de dolor, de todo, y ella le saca el otro ojo, lo coloca en la bandeja, retiran eso, y enseguida ella le abre 2 orificios en la barbilla, y por ahí le pasan un lazo a Pedro de Añasco. Le pasan el lazo es para tomarlo de ahí, y ella les dice, bueno, paseen este tipo puesto, este animal, entre toda la tropa, porque quiero a ver y que ustedes le pregunten también cómo se siente. A todas estas Pedro de Añasco ya está que se retuerce, que no puede, pero ahí lo arrastran, lo hacen seguir, lo mantienen así 2 días, 2 semanas, así, paseándolo por la tribu, lo tiran por allá unos ratos, le dan agua porque la idea es que mantenerlo vivo, y a las 2 semanas vuelven y lo llevan a donde está la gaitana, lo sientan ahí. Entonces ella le dice, mira, como ustedes aquí no han tenido sino sed de oro y querer llevarse todo eso, por eso es que vamos a volver a traerle oro a usted. Vuelven y traen las bandejitas de oro, le cortan las manos, le cortan los genitales y ya sí lo dejan tirado ahí a que se muere. Matan a los otros 20 soldados también, y ella les dice a todos, la gente que estaba ahí, les dice, bueno, despellejen a esta gente, despellejen a este animal de Añasco y se comen todo eso. Pero no me vayan a botar ni un solo huesito de este tipo. No me lo vayan a dañar, ni a botar, ni los van dejando. Y así hicieron. Los indígenas se comen a Añasco, se comen a los otros 20 soldados y guardan los huesos, ya muy limpios de carne, y los colocan en una especie de plato, porque la gaitana les dice, bueno, ahora vamos a tostar estos huesos. Entonces empiezan y los dejan ahí a que se tuesten, hasta que se vuelven un polvo, digamos que era como una cremación, y ya le entregan a ella todas esas cenizas en algún recipiente, y ella dice, bueno, ahora sí, vámonos para el río. Se tira al río Páez con esas cenizas, y fue como una ceremonia que ella hizo para expulsar a esa gente de alguna manera de ese territorio. Entonces ella, cuando se tira al río, le dice, bueno, ya usted jamás vuelve aquí, Pedro de Añasco, este río se lo va a llevar a su España y de allá no va a volver. Entonces ya vuelve a su tribu, empieza y les dice a todos, bueno, acabamos con este salvaje también, ahora vamos por los otros. Y vamos a ver
qué sigue pasando en esta historia. ¿Quieres participar en el programa con tu marca o mensaje comercial? Comunícate a este WhatsApp y déjanos tu mensaje. 315-426-3643. 315-426-3643. Luego de que la gaitana hace esa ceremonia en el río para deshacerse ya de esas cenizas, hacer ese ritual de sacar de aquí, ella vuelve y se enfrasca en otras batallas, persigue a esos españoles por donde sea, les hace unas emboscadas, hay gente que cae en sus manos. Inclusive hay unos españoles que lograron dejar pues como unos registros, pues algo exagerado parecerá, pero dicen, hay uno que dice, vea, cuando veíamos a la gaitana que ya venía con esa tropa, hasta el caballo de nosotros se negaba como a seguir y se devolvía. Era como querer decir, no, es que era impresionante de brava, salvaje a morir, ella no tenía compasión. Dicen que Pedro de Añasco, cuando ella lo empieza a pasear por todas estas tribus, por todos estos guerreros que la acompañaron en apresar a Añasco, él pide perdón, él suplica que se arrepiente, él les dice, perdonen todo lo que yo hice, yo no vuelvo a hacer, pero más ira le daba a la gaitana esto. Nunca se supo realmente cuál era el nombre real, el nombre indígena de la gaitana. Ese fue el nombre que tuvo pues por los españoles, también la conocieron como Cayetana. Con cualquiera de las dos la conocían, pero cuando ellos volvían a otras tierras, porque es que lo que logró la gaitana fue ahuyentar estos españoles de los territorios del Huila y del Cauca. Esta gente más bien se iba para otros lugares y decía, no, aquí va a ser imposible con esta mujer, no nos deja seguir, tiene indios demasiado bravos. Y lo que pasó en la conquista es que ellos pensaron que llegaban aquí y porque eran gente que no estaba vestida, que usaban tantas pinturas en el cuerpo, pues eran ignorantes, y de ignorantes estas tribus no tenían nada, porque supieron enfrentarse a gente que venía con otras ideas, estos sí venían con ciudades ya construidas de muchos años, y aquí apenas estaban empezando a hacer unos poblados. Ya cuando se da el mestizaje, empieza también esa lucha a no dejarse conquistar, a imponer ideas, a hacer esas guerras también, esos consejos al escondido, a ver cómo hacemos para que esta gente se nos vaya de acá y poder tener una independencia, que se logró en 1810, pero cuánta sangre, cuánta muerte corrió por estos territorios, es incontable. Pero la gaitana tiene una historia no, es que es de película, pero también de una soledad, porque ella no contaba realmente con nadie, ella no se volvió, ella es su único hijo, y se lo mata a Pedro de Añasco de la forma más salvaje, pero a ella también le tocó ver cómo a este cacique Pío Ganza lo perseguía Añasco por todos lados, porque Pío Ganza tenía mucha influencia en estos pueblos y era familiar de la gaitana. Entonces ellos decían, bueno, vamos y tenemos que agarrar a esta gente y sacarla de aquí como sea. Entonces ella sufrió mucho cuando los matan, cuando ve todo ese desarraigo, que había gente que ya se desplazaba, indígenas que se iban más al sur a ver si por allá se salvaban.
A los 7:90 llega Cuentos en Pijama. 30 minutos transitando por anécdotas divertidas, curiosas y misteriosas que acontecieron en la historia. Sintonízate con Cuentos en Pijama, lunes a viernes a las 10 de la noche en los 7:90 AM. La gaitana se convirtió en todo un símbolo de la resistencia en plena conquista española, porque esa conquista empezó desde el momento en que pisaron tierra en 1492 los españoles. Ellos llegaron ya creyéndose los dioses, como pensaron los indios en primer momento, porque los veían que bajaban esos caballos, después los vieron montados a caballo y los veían como una sola persona, no separados. Entonces, pero con el tiempo que fueron viendo que no eran ningunos dioses, sino que venían a atacarlos, y estas culturas ya tenían un aparataje también como ejércitos muy primarios seguramente, pero eran gente que se preparaba para la guerra. En esos años, en 1539 y siguientes, porque no se sabe cuándo muere la gaitana, todos esos años a ella no le tocó ver nada más sino una sola guerra, una sola pelea entre esto que estaba pasando en América. Del norte venían indígenas y contaban, no, esto viene desde por allá arriba del norte, viene una gente que no es de acá, vienen vestidos así, y ya estos empezaron a preparar porque decían, no, aquí lo que llegó fue el acabose, pues nosotros quién sabe si nos vamos a salvar. Pero se da el mestizaje y empieza otra guerra, porque ya era una cosa cultural, ya era a no dejarse imponer de una clase dominante, y más que el español, los conquistadores, llegó con la idea de que aquí había que bautizar, aquí había que adoctrinar. Eso para los indígenas no, ellos tenían su propio Dios, su propia religión, así creyeran en como se llamara su Dios, pero era de ellos, era una cosa autóctona, y fuera de eso tenían ya digamos, su manera de trabajar el oro, tan valioso para ellos, pero todavía más valioso para la clase dominante que llegó a América. Ellos eran enfermos por el oro, mandaban barcos llenísimos de todo lo que saqueaban. Ellos fueron los primeros que secuestraron gente en América a cambio de que les llevaran todos estos tesoros. Es que esto fue a sangre, pero una sevicia tan impresionante, que la gaitana, al nacer en ese mismo ambiente, crecer y saber que ella tenía que tomar las riendas, porque ella no se quedó como en el papel pues de la mujercita, la indígena, allá arreglando la casita y en sus labores de mujer indígena. No, ella jamás, eso sí lo registra la historia, jamás tuvo el papel delicado de una mujer. Ella fue una guerrera siempre, siempre. Y encontrarse con Pedro de Añasco, que no fue el mejor personaje que se podía encontrar, y que desde que los españoles llegaron por estos lados de Colombia hacia el sur, ya nos denominaban gente caribe, o sea, gente caníbal. Ya era, ellos decían, allá lo que hay es una gente, decían ellos en Europa, lo que hay allá es una gente que come gente. Cristóbal Colón dejó registrado en uno de sus diarios, dijo, encontramos unos hombres que comen hombres y demuestran una capacidad impresionante para la resistencia, casi, mejor dicho, que no podemos con ellos. Esto se le está volviendo una cosa, y cada vez traían más y más y más gente a pelear a este lado, porque
estos indios no se dejaban. O sea, ellos también armaban su aparataje estratégico con tal, y encontraron en la Gaitana el enemigo número uno. Ella se acompañó de sus mejores caciques para combatir esta gente. Muy distinta pues fue esta historia de la Gaitana, si la comparamos y traemos a cuento la historia de la Malinche, que ya la habíamos contado. Dos mujeres tan distintas, la una, la Gaitana, tan capaz, tan subversiva con su manera de defender su pueblo, su etnia. Compararla con la Malinche, que fue la gran traidora, porque bueno, digamos que le tocó, porque ella en México, la Malinche fue un personaje que jamás la historia la podrá hacer a un lado y la podrá olvidar, porque fue un personaje clave en toda la conquista de México. Y en Colombia la Gaitana siempre será el personaje. Lo que pasa es que la historia habla muy poco de la Gaitana, habla mucho de otros personajes, Policarpa Salabarrieta, pero la Gaitana nos la han mencionado, pero la historia se va quedando por allá. Pero fue una mujer muy valiosa en defender a su tierra, sobre todo su gente. No solo le tocaron el alma cuando matan a su hijo, sino que fue matarle también parte de su gente, porque los trataban de la peor manera. Así que espero que esta historia les haya gustado hoy, estos cuentos en pijama, que el único propósito que tenemos es entretener, conocer un poco más de cada personaje, cada situación nueva o de mucha historia atrás. Así que bueno, los dejo, que tengan una feliz noche. Chao, chao. A los 7:90 llega Cuentos en Pijama. 30 minutos transitando por anécdotas divertidas, curiosas y misteriosas que acontecieron en la historia. Sintonízate con Cuentos en Pijama, lunes a viernes a las 10 de la noche en los 7:90 AM.